Buenas noches a todos. Aquí seguimos con los webinars de Analítica Fundación. Nuestro objetivo es informar y dar talleres sobre diferentes aspectos de ciencia de datos en todos sus vertientes. Hoy tenemos un joven, José Maldonado, que viene a darnos un taller sobre, en parte, lo que él utilizó para hacer su tesis doctoral, que hace poquito se graduó como doctorado. Y entonces, y el tema que va a hacer, que va a hablar, yo voy a dejar que lo describe, lo va a describir mucho mejor que yo. Y entonces dejo la palabra a José ahora. Ujú. Buenas noches. Para mí es un honor ser invitado para ofrecer un webinar para la serie de webinars de Analítica Fundación. El tema que estaré presentando es sobre análisis factorial exploratorio. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación y voy a estar alternando entre tres pantallas principales. La presentación eh, en RStudio y también de vez en cuando haya algún comentario, alguna pregunta, tengo una pizarra virtual que quizá haya que hacer un diagrama, alguna explicación. Así que espero que esta combinación pues, de estrategias ayude a explicar, a que sea mejor para explicar el tema. Sí, Ah, pero comenzando, José, voy a hacer una pregunta primero. sí. Demi, ¿tú sabes cómo yo sé cuál de las pantallas está grabándose? Todas debería grabarse la que yo esté presentando. Ok, ok, Sí, perfecto. sí, Ok, gracias. sí, sí. Pues el tema de la presentación del webinar de hoy es cómo, cómo realizar análisis factorial exploratorio en RStudio. El análisis factorial exploratorio es una técnica estadística multivariada que tiene que utilizarse principalmente, pues, en mi campo es la psicología, tiene que utilizarse en el desarrollo y validación de instrumentos, que por lo general cuando un instrumento se desarrolla por primera vez y ya tiene pues, validez de contenido, pues también es importante corroborar empíricamente o a nivel estadístico que lo que en teoría se supone que sean dos dimensiones, por ejemplo, si desarrollaste un nuevo cuestionario de ansiedad y mides componentes cognitivos y comportamentales, pues se supone que haya dos dimensiones, en teoría. Pues el análisis factorial exploratorio permite identificar si lo que en teoría se supone que fue lo que diseñaste tu cuestionario, pues que empíricamente pues se identifica que en realidad sí hay dos factores o dos dimensiones que son los que explican el origen de la relación entre los ítems del instrumento, que repito, tiene que utilizarse el análisis factorial exploratorio en el contexto de desarrollo y validación de instrumentos para investigación. Entonces, antes de comenzar formalmente con los objetivos, para que fluya mejor el taller, es importante que todos estos materiales van a estar disponibles. Les puedo compartir los enlaces para la presentación, para el RScript, pues de RStudio, todos estos scripts y también la base de datos que vamos a estar utilizando, que en caso que lo quieran replicar luego, tanto con estos análisis, estos mismos datos para practicar, o si quieren sustituir las variables de aquí con sus propios estudios, con variables de sus propias investigaciones, pues pueden tener acceso a esto RScript. Vamos a utilizar 5 paquetes para esta presentación. Primero el Tidyverse, que es para manejos de datos, no va a ser nada sofisticado, solamente prácticamente manejo de datos, data wrangling, pero básico. El paquete SIG es el principal, que permite realizar data screening, identificar cuántos factores las técnicas para identificar cuántos factores se van a retener y para hacer el análisis factorial exploratorio, que ven que dice EFA, por las siglas en inglés, que es Exploratory Factor Analysis. En español, pues sería análisis factorial exploratorio, que sería, técnicamente sería AFE, análisis factorial exploratorio, que me disculpo un poco porque combiné el inglés y el español. Entonces, SNA prácticamente es para el input del análisis factorial, en la función del análisis factorial exploratorio, el input es la matriz de correlación.
Pues este paquete SNA, que es de Social Network Analysis, lo que hace es que permite que sea más fácil interpretarlo porque remueve el triángulo superior de la matriz de correlación. QGraph, este paquete, lo que hace es que evalúa, ya que la matriz de correlación es el input del análisis factorial exploratorio, evalúa si esa matriz de correlación es apropiada para hacer este análisis. Y luego, en un acercamiento pues, bastante reciente para identificar cuántos son los factores que mejor explican, o las dimensiones que mejor explican, pues cuántos factores deben retenerse, es el Network Graph, que van a ver luego que hay varios criterios empíricos para determinar cuántos factores retener, pero este es uno reciente y quería demostrarlo. Así que lo que voy a hacer, ya yo los tengo instalados, voy a darle run para tenerlos cargados. Y luego vamos a comenzar y la base de datos que vamos a estar utilizando, le puse base analítica fundación, pero prácticamente podían verlo tanto si querían el CSV, que lo que hay son 8 variables, simulando que es un instrumento que vamos a validar, que el SDQ es el Self-Description Questionnaire. Imaginen que vamos a desarrollar un cuestionario de autoconcepto y tiene 8 ítems y tiene 425 participantes. Pero nada, voy a cerrar esto por ahora. Vamos a trabajarlo desde R. Así que con la función read, separated value, vamos a leer la base de datos y vemos que hay 425 participantes, 8 variables. Así que volvemos acá y los objetivos de este webinar, hago la aclaración, no voy exhaustivamente, prácticamente en el tema, es más un acercamiento inicial, ya que al ser 45 minutos quise aprovechar para demostrar acercamientos de mejores prácticas, pero no es un acercamiento exhaustivo para análisis factorial exploratorio. Pero espero que sea útil como quiera. Así que, primer paso, realizar breve introducción al análisis factorial exploratorio desde la psicometría, porque no quería solamente comenzar a hacer análisis en R sin hacer ningún trasfondo. Es un énfasis práctico, pero es obligado darle un pequeño trasfondo de para qué es este análisis. Luego se presenta un flujograma cuáles son los 10 pasos de acercamiento de mejores prácticas al realizar análisis factorial exploratorio. Sí, paso 1, qué variables incluir. Paso 2, qué participantes incluir. Paso 3, data screening. Paso 4, es apropiado utilizar análisis factorial exploratorio. Aquí se evalúa cuán apropiada es la matriz de correlación. Escoger el modelo de análisis de factores, escoger el método de extracción de factores, cuántos factores retener, y quizás se están asustando, dicen muchos objetivos para poco tiempo, pero lo probé que se podía antes. Luego, paso 8, rotar factores. Paso 9, interpretar los resultados del análisis factorial exploratorio. Y paso 10, reportar los resultados. Y el objetivo de demostrar cómo realizar en R, prácticamente no voy a esperar hasta el final, sino que voy a estar saliendo del PowerPoint y por cada paso los voy a estar haciendo pues, en R cuando amerite. Pero primero, la parte conceptual, que es análisis factorial exploratorio desde la psicometría. Pues, como mencioné, el análisis factorial exploratorio, EFA por sus siglas en inglés de Exploratory Factor Analysis, se tiende a utilizar pues, cuando se desarrolla un nuevo instrumento y cuando se quiere hacer esa validación inicial, pues eso cae pues, en el campo pues, de la psicología, de la psicometría, que es la ciencia que estudia la medición de constructos hipotéticos, como habilidades mentales y actitudes que no son directamente observables, sino que se infieren. Por ejemplo, por eso traje esto, cuando hablamos de pues, la psicometría, que es pues, la disciplina de, pues, dentro de donde se trabaja pues, el análisis factorial exploratorio, pues tenemos, estudio la medición de constructos hipotéticos, o sea, como habilidades mentales o actitudes que no son directamente observables. Por eso les traigo la imagen del iceberg que seguramente han visto antes, donde tienen el iceberg es lo observable, lo que todo el mundo pues, puede ver. Y en este contexto, imaginen que estamos todos en un salón, que es un taller presencial, y yo les doy un cuestionario. Y ese cuestionario tiene 8 ítems. Vieron que la base de datos tenía 8 ítems. 5, 6, 7, 8.
esos ítems buscan reflejar ese constructo hipotético de interés. Y lo no observable, lo que en realidad nos interesa medir a los psicólogos, es el factor. El factor también se conoce como variable latente porque no se mide directamente, sino que si me interesa medir el autoconcepto, yo no tengo una varita mágica, yo no tengo la habilidad de ver encima de sus cabezas y ver, ok, el profesor Tremblay tiene 75% de autoconcepto. No, sino que lo que hago es que mi instrumento de medición como psicólogo es el Self-Description Questionnaire, el SDQ, que tiene 8 ítems, y este constructo de autoconcepto pues la hipótesis es que estas medidas, cada uno de estos cuadrados son los ítems del instrumento y son reflejos de ese fenómeno latente. Así que se hipotetiza que las relaciones que observamos entre los ítems son explicadas por un fenómeno no observable, por un constructo hipotético. Y esta va siendo un poco el origen del análisis factorial exploratorio, pero voy a seguir explicándoles con más detalle. Así que esta es la definición técnica de psicometría y también se refiere a varias medidas estadísticas sobre las propiedades de los puntajes de las pruebas, como los coeficientes de confiabilidad y validez. Así que rápido, estos podrían ser temas de un curso entero, pero quiero darles solamente definiciones breves para seguir pasando al próximo tema. Confiabilidad se refiere al grado en que los puntajes de las pruebas son precisos o libres de error aleatorio. Y esto se evidencia si las personas pues mantienen sus posiciones relativas a través de ya sea variaciones en el tiempo, versiones de la prueba o selección de ítems. Por lo general, lo que se reporta en los instrumentos a nivel de estudios empíricos es el alfa de Cronbach como índice de consistencia interna. Pero nada, no quiero adentrarme mucho en esto. Y lo que quiero dejar claro es que para evaluar la validez, el análisis factorial exploratorio examina la validez de estructura interna o del instrumento. Pero antes de evaluar si el instrumento es válido, hay que cumplir con el prerequisito de que los puntajes sean confiables. Así que los puntajes imprecisos o con baja confiabilidad no miden nada, pero aún los puntajes precisos requieren validarse. Y por tanto, la validez, que se define como el grado en que las interpretaciones y usos propuestos para los puntajes de las pruebas son apropiadas, pues hay varios índices de validez, donde varias organizaciones, American Education Research Association, American Psychological Association y National Council on Measurement in Education, reconocen 4 fuentes básicas de evidencia de validez y tipos correspondientes de inferencia. Al desarrollar un nuevo instrumento y que queremos también validar de investigación, se evalúa contenido de la prueba, si los instrumentos reflejan conocimiento, habilidades o estatus dentro de un dominio particular, si se relaciona con otras variables que en teoría pues hace sentido que se relacione. Hay otro tipo de validez que es procesos de respuesta. Por ejemplo, si existe una prueba que mida memoria de trabajo, si mide pensamiento abstracto, velocidad de respuesta. Pero lo que nos interesa, en este caso, el análisis factorial exploratorio dentro de la psicometría evalúa la estructura interna de la prueba. Y esto se refiere a que los patrones de asociaciones entre los ítems, en este caso tenemos como 8 ítems, los patrones de asociaciones, tenemos 8 ítems, los patrones de asociaciones entre los ítems dentro de una misma prueba deben estar alineadas con las hipótesis por lo que miden los puntajes de la prueba. Y en específico, en el análisis factorial exploratorio a nivel conceptual, pues se considera como un método donde las variables medidas, que son los ítems, se exploran libremente para descubrir un pequeño conjunto de variables latentes o factores que explican el origen de las interrelaciones entre las variables medidas. Cuando leemos esto por primera ocasión se ve un poco abstracto, así que vamos a llevarlo a lo concreto, a un escenario práctico. Y imaginen que una investigadora, en este contexto hipotético, realiza un análisis factorial exploratorio para examinar si las 8 variables medidas del Self-Description Questionnaire o SDQ pueden ser explicadas por 2 factores. O sea, el SDQ mide autoconcepto, Self-Description Questionnaire mide autoconcepto, que se define como la descripción y evaluación de uno mismo, incluidas las características psicológicas y físicas, las cualidades, las habilidades, etc. Y administró este instrumento una muestra de 425 estudiantes de escuela superior. Y se hipotetiza que estos 8 ítems que se pueden explicar por 2 factores, hay 2 factores
autoconcepto matemático que tiene 4 ítems y autoconcepto general que tiene 4 ítems. Vamos a seguir viéndolo todavía más concreto. Así que imaginen que tienen este instrumento, queremos validarlo y queremos ver cuando hicieron la validez de contenido del instrumento, la investigadora estableció que había 2 factores. Ahí queda un poco feo aquí. 2 factores, que es autoconcepto, vamos a ponerle que X es autoconcepto matemático, y podemos verlo. Cuando vemos los ítems decimos, ok, hace sentido que esto sea autoconcepto matemático, matemática es mi mejor materia, ok, buenas notas en matemática, odio la matemática, disfruto estudiar matemática. Ok, estos 4 ítems hace sentido que representan autoconcepto matemático. Y vamos a imaginar que quizás este signo representa autoconcepto general, y en general estoy orgulloso, aquí mi vida no es muy útil, pues parece no mucho de estar orgulloso, en general soy un fracaso. Pues parece indicar que estos ítems que miden autoconcepto, pues dentro de autoconcepto se subdivide en 2 dimensiones, 2 factores distintos. Y esto es lo que en teoría hace sentido, pero el análisis factorial exploratorio permite examinar empíricamente si en realidad los ítems que se asocian con matemática tienen mayores correlaciones entre sí mismos. Es como si hay 2 clusters, hay 2 conglomerados de ítems. Uno que es matemático y tienes aquí estos ítems de autoconcepto matemático y se asocian más alto entre sí, y tiene otro conglomerado que se asocia con general y que por tanto se correlacionan más alto entre sí. Técnicamente, cuando aquí tengo la definición de nuevo para que la puedan, vamos a repasarla de nuevo. Análisis factorial exploratorio, método donde las variables medidas se exploran libremente. ¿Por qué? Porque pueden notar que en la leyenda los óvalos representan los 2 factores, autoconcepto matemático y general. Los rectángulos representan las variables medidas, que son los 8 ítems del Self-Description Questionnaire. Y lo que es interesante acá es que las líneas sólidas representan coeficientes de patrones salientes. Hay personas que le dicen factor loadings, carga factorial, o técnicamente cuando los factores están interrelacionados se les llama coeficientes de patrones salientes. Y vemos que autoconcepto matemático se asocia más fuertemente los coeficientes de regresión no estandarizados, en este caso, o los coeficientes de patrones, me quise decir, son mayores o igual a 0.32, y por eso tienen líneas sólidas. Autoconcepto matemático con ítem 1, 4, 6 y 7, que si vuelven hacia atrás, ítems 1, 4, 6 y 7 eran los de matemática, y pues se encuentra, pues se espera que se relacione más fuertemente, pero como las variables medidas se exploran libremente, aunque los ítems 2, 3, 5 y 8 no son los que se asocian principalmente con autoconcepto matemático, también se permite que se asocie con ellos, aunque sea más débilmente, o sea, coeficientes de patrones menor a 0.32. Y vemos autoconcepto general, pues vemos que se asocia más fuertemente con ítems 2, 3, 5 y 8, que en este caso eran, en general estoy orgulloso, mi vida no es muy útil, no mucho que estar orgulloso de, o en general soy un fracaso, que vemos que esto es lo que en teoría hace sentido, pero como las variables medidas se exploran libremente, también se permite que autoconcepto general se asocie, aunque sea más débilmente, con los ítems de autoconcepto matemático. Y esta línea con 2 flechas, lo que ilustra es la correlación entre los 2 factores, o sea, que son 2 factores distintos, pero están correlacionados conceptualmente. Y lo que vemos aquí a nivel gráfico, lo vemos aquí a nivel de una tabla donde tenemos los factores y los ítems, y vemos que punto 91, donde dice punto 91, pues sería prácticamente esto aquí, punto 91. Donde dice negativo punto 78, sería esto. Que nada, no voy a hacerlo uno a uno porque el tiempo es limitado, pero que pueden buscar en la tabla, y pueden ustedes mismos o ustedes mismas pueden identificar qué representa cada PAT o cada coeficiente de patrón, pattern coefficient en este diagrama. Ahora, el análisis factorial exploratorio, tengo que ser transparente, es un tema donde hay muchos debates en la psicología. Por ejemplo, yo comencé, pues, como mencionó el profesor Tremblay, hace poco pues completé mi doctorado y he participado
todavía no tanto, pero he participado en algunos comités de métodos, pues, de revisiones de revistas, y donde hay debates en el análisis factorial exploratorio, hay debates sobre cuáles son acercamientos de mejores prácticas. Es un tema donde hay áreas grises todavía, y dependiendo qué tendencia de la literatura sea a la que te suscribas, a qué autores son los que citas, pues son las recomendaciones son las posturas que vas a tomar, que no es tan blanco y negro. Pero lo que voy a hacer es que voy a ir paso a paso, siguiendo los acercamientos principalmente de Watkins 2021, que luego es una referencia reciente y que me parece confiable. Así que vamos a ir un paso a paso, de acercamientos de mejores prácticas. Así que paso 1, a realizar análisis factorial exploratorio. Número de variables por factor. Y se recomienda como guía general. Esto podría cambiar, obviamente. Mientras ustedes van profundizando sus conocimientos sobre análisis factorial exploratorio, confirmatorio, modelos de ecuaciones estructurales, claro que existe la excepción a las reglas, claro que pueden buscar maneras alternas de brincarse esta regla general, pero a nivel básico, por el libro, se recomienda un mínimo de 3 a 6 variables medidas por cada factor. Y vemos que autoconcepto matemático tiene 4 coeficientes de patrones salientes. Ítem 1, 4, 6 y 7. Y autoconcepto general también tiene 4 ítems con coeficientes de patrones salientes, que son las líneas sólidas, así que ambos factores cumplen con el mínimo de 3 a 6 variables medidas por cada factor. Y esto prácticamente se hace para que el modelo converja a una solución admisible, porque si no cumples con esta guía general, por cada, lo que se examina es que exista por lo menos grados de libertad en el modelo. No quiero irme muy técnico, pero cada path que va del factor hacia el ítem, pues es un parámetro que hay que estimar. Y a su vez, cada ítem tiene un término de error que hay que estimar. Y por tanto, si tienes más parámetros por estimar que grados de libertad en el modelo, dice que el modelo simplemente no converge a una solución admisible, y esta guía fue diseñada para que alguien que sea principiante siga estas reglas, y el modelo, lo más seguro, pues si no hay otros problemas de distribucionales, pues el modelo se supone que converja. Ahora, paso 2, ¿qué participantes incluir? Y la primera es lógica, representación adecuada de la población, y luego número de participantes. Así que, representación adecuada de la población. Imaginen que ustedes quieren desarrollar autoconcepto general en escuela superior. Pues si quieres medir autoconcepto general en escuela superior, como esta investigadora, pues no midas autoconcepto general en una población de adultos mayores. Así que es cuestión de lógica y sentido común a qué población se desea generalizar los resultados. Selecciona una muestra de esta población. Luego, número de participantes. El acercamiento clásico es que la mayoría de los estudios pues, publicados, se ha visto excepciones que tienen menos participantes, pero se recomienda tener muestras mayores a 300 participantes. Obviamente, igual hay excepciones a la regla donde hasta con 100 participantes, si cumples con ciertos criterios donde los factores explican alta variable, dependiendo de la cantidad de factores, dependiendo de las comunalidades, que es la proporción de variabilidad que explican los factores con respecto a los ítems, puedes hacer excepciones y tener muestras más pequeñas. Pero por lo general, las revistas de alto impacto van a tener muestras muy grandes, más grandes de 300. Ahora, el paso 3, vamos a ir ahora hacia RStudio, es hacer data screening. Y obviamente es más extensivo en la práctica, pero quiero hacer un data screening básico de examinar linealidad, normalidad univariada y normalidad multivariada. Escogí estos 3, principalmente son los que he visto que se reportan con más frecuencia, pero también porque no hay que ser un experto en programación para examinar estos supuestos. Ya en R vienen funciones que con mínima programación te hace la gráfica y te hace los análisis. Así que vamos a salir un momento y vamos a ver esto. Así que, ¿qué variables incluir? No hay nada en R porque no hay que hacer códigos. ¿Qué participantes incluir? Tampoco. Pero ahora data screening, vemos acá que pueden ver la tendencia que van a ver en el código es que pues tengo los comentarios, y para que sea más fácil seguirlo, si lo quieren practicar luego por su cuenta o utilizar este script para otros datos, pero examinar linealidad, van a ver que con el paquete SIG ponen dos puntitos, función pairs panel, ponen la base de datos, correlación de Pearson, y que nos dé una distribución para ver la distribución de los datos. Corren este código y ven a la derecha que ya
nos dio prácticamente las correlaciones, si se cumple con linealidad. Voy a acercarlo un poco más para que sea más claro. Y ven los 8 ítems del Self-Description Questionnaire. Y pues a mi interpretación se cumple con el supuesto de linealidad. Obviamente hay algunos como este que está acá abajo de correlación entre SDQ5 y SDQ8, donde parece bajar y después subir, como que cambia un poco, que no es tan lineal, pero es la excepción y en mi opinión, quizás otra persona tenga otra postura, pero en mi opinión los datos cumplen con distribución normal, con linealidad, quise decir. Cuando vemos la distribución de los datos, ya no me parece tan normal, parece que hay un sesgo negativo en la mayoría de las variables, donde los participantes sacaron puntajes altas de autoconcepto. Y me parece que no, por ejemplo, SDQ3 es obvio, hay un sesgo negativo donde la mayoría de los puntajes son altos. Y por lo general, SDQ5, SDQ6, SDQ8, más extremo todavía, esto me deja saber como que la normalidad no creo que se cumpla tanto, así que hay que ver luego qué método de estimación utilizar para no simplemente no hacer como si no pasara nada y hacer el análisis tradicional, sino que hacer un análisis que tome en cuenta y que sea robusto ante incumplimiento del supuesto de normalidad. Vamos a ver normalidad univariada, que según según pues, distintos autores hay distintos criterios, pero el que recomienda en el libro de Watson, pues, Curran y colaboradores, proponen que el sesgo univariado no exceda 2 y la kurtosis univariada no exceda 7. Y con este código, función, paquete SIG, dos puntitos, función describe, y pones la base de datos, ven que no hay que hacer un gran programador para hacer esto, solamente ya nos da que el sesgo, hay uno que excede 2, ya es un pequeño problema, el SDQ8 excede el sesgo y es sesgo negativo y se ve acá, se ve porque casi todo el mundo tuvo puntajes bien altos. Y la kurtosis, ninguna excede 7. Pero ok, seguimos viendo en normalidad multivariada, que muchas veces parece intimidante examinarlo, pues con el paquete SIG, dos puntitos, función Mardia, ponen base de datos, excluir missing values y poner el gráfico de QQplot multivariado, le dan run, y pueden ver que según mi referencia del libro de Watson 2021, la kurtosis multivariada debe ser menor a 5 para que se cumpla, kurtosis. Y la kurtosis la vemos acá, dice kurtosis, pero el que se examina este número. Y fue 111.15, bastante más alto que 5, así que no se cumple con kurtosis multivariada. Y en el gráfico QQplot multivariado, pues si la línea diagonal representa distribución normal, distribución multivariada, si la línea diagonal representa que se cumple la normalidad multivariada, nuestros datos no cumplen, estos datos no se acercan para nada a la línea diagonal, así que no se cumple con normalidad multivariada, ya estamos claros. Y por tanto, cuando no se cumple con normalidad multivariada, y tomando en cuenta también que nuestros datos provienen de un instrumento que es escala Likert, que son datos ordinales, pues lo que se recomienda, en vez de utilizar la correlación, déjame entenderme, no sé, quizás no, ok, vimos linealidad. No quería adelantarme tanto la presentación, pero vamos a retomar lo que estaba diciendo. Normalidad univariada lo vimos, normalidad multivariada lo vimos el QQplot de normalidad multivariada. Ahora, en data screening, tomando en cuenta lo que les estaba mencionando, la escala ordinal, o sea, son escalas Likert 1 al 6, que es como nada de acuerdo o totalmente de acuerdo de los datos, y tomando en cuenta que no se cumplieron los supuestos de normalidad univariada según el sesgo y normalidad multivariada, pues no resulta apropiado utilizar correlaciones de Pearson para realizar análisis factorial exploratorio. Y les vuelvo a decir, el input para la función de análisis factorial exploratorio utiliza como input una matriz de correlación. Si se cumpliera con normalidad, pues uno utiliza la correlación de Pearson sin problema. Pero el acercamiento de mejores prácticas ya en el 2023, 2021, es utilizar una correlación policórica, que quizás algunas personas no la han escuchado, pero y también la definición es un poco abstracta, que se define como medida del grado de asociación entre dos variables que se puntúan como categorías ordenadas o escala Likert, pero que se asume que son manifestaciones de variables continuas subyacentes. O sea, vamos a decir que tenemos SDQ1 y SDQ2.
lo que examinamos en la correlación policórica, examina la correlación entre dos variables que se puntúan como categorías ordenadas, pero que se asume que son manifestaciones o reflejos de variables continuas subyacentes, de variables no observadas. Puede parecer un poco complejo, pero a nivel práctico, lo que se hace, pues en vez de hacer correlación de Pearson en R, podemos hacer escribimos, por ejemplo, output, escribimos out, paquete SIG, dos puntitos, función policórica. Y acá vemos matriz de correlación policórica. Si hacen el output directamente, no les va a salir. Aparece un output con distinta información, pero lo que queremos es la parte de arriba, las correlaciones policóricas. Así que escriben otro objeto, matriz de correlación policórica, asignar, y ponen el objeto anterior output y extraen row, que es la matriz de correlación policórica. Y cuando lo imprimen, cuando le dan print, esta es la matriz de correlación policórica, y pueden observar que se repite la información, por ejemplo, correlación SDQ1 y SDQ2, se repite aquí punto 13.8 y punto 13.8 acá, que es un poco redundante, pues se utilizan print, pero con la función paquete SNA de Social Network Analysis, dos puntitos, función upper point, pues remover el triángulo superior, es un poco más fácil de interpretar, porque se remueve la información que estaba arriba en el triángulo superior y vemos solamente la información única. No cambia nada para el análisis, pero para uno familiarizarse un poco y leer, familiarizarse un poco con su matriz de correlación, que este es el input del análisis factorial exploratorio. Así que ahora, el próximo paso, matriz de correlación policórica, aquí está completo, y aquí está cuando eliminamos todo este triángulo superior. Ahora, vamos a examinar si esta matriz de correlación policórica, que como no se cumple con normalidad multivariada y con el sesgo tampoco de normalidad univariada, utilizamos correlación policórica y examinamos si hay bastantes correlaciones entre pares de ítems que sean mayores o igual a punto 30. Eso nos demuestra que es bastante apropiado. Y también otro criterio es la prueba Kaiser-Meyer-Hawkins de adecuación de muestreo. Obviamente hay más pruebas, solamente como que fui y algunas que me parecieron más esenciales. Entonces, ahora el paso 4, para evaluar la matriz de correlación policórica, que haya bastantes correlaciones mayores a punto 30, pueden examinarlo visualmente. Ven aquí a punto 69, punto 72, punto 75. Y aquí es fácil, son 8 ítems, pero si tienen un cuestionario bien grande de 30, es más complicado. Por tanto, con el paquete QGRAPH y función QGRAPH del mismo nombre, ponen la matriz de correlación policórica, ponen que identifique punto 30 como correlaciones entre pares de ítems, y los que aparezcan en verde son correlaciones positivas, los que aparezcan en rojo son correlaciones negativas. Ya utilizan este script y pueden observar que mientras más gruesa sea la línea, es que más fuerte es la correlación. Y mientras más finita sea, es que es más débil la correlación entre los ítems. Así que vemos que en general, pues parece esto bastante quizás un poco subjetivo, o dependiendo, tienes que conocer la literatura, cuál hace sentido que se correlacione con cada cual, pero vemos que los ítems que se asocian con autoconcepto matemático tienen más correlación alta entre sí, los que son de autoconcepto general tienen correlación más alta entre sí. Eso es lo que ustedes verían si se familiarizan con sus datos, que no voy a hacerlo tanto al detalle porque se nos va un poco el tiempo. Y también, además de examinar correlaciones entre los ítems, con el paquete SIG, que lo han utilizado muchas veces, tiene muchísimas funciones útiles, y la función KMO de Kaiser-Meyer-Hawkins, y ponen adentro la matriz de correlación, que de nuevo ven que no hay que hacer mucha programación, es unas funciones que están preestablecidas y que solamente pones adentro input que son cortos. Vemos que cada ítem está mayor a 0.77, 0.78 y en general es 0.82. Y la interpretación es que vemos bastantes correlaciones mayores a 0.30 que dice, ok, parece que como las correlaciones son mayores a 0.30 entre los ítems, es una evidencia de que la matriz de correlación policórica parece ser apropiada para hacer análisis factorial exploratorio. Y también la prueba que dice Meyer-Hawkins, si es mayor o igual a 0.70, es que es preferible, que es bueno para nuestros propósitos. Así que
se recomienda calcular QMO para cada variable individual y también en general para todas las variables. Y vimos que si .70 es preferible, todas fueron de mayor a .70 y en general también. Así que nuestra matriz de correlación policórica, nuestro input para el análisis factorial exploratorio, pues fue apropiado. Ahora, escoger un modelo de análisis de factores. Esto ya está preestablecido porque si vamos a hacer un análisis factorial exploratorio, hay dos posibles modelos. Modelo de factor común que se utiliza para análisis factorial exploratorio y hay modelos de análisis de componentes principales que es otro tema para otro taller. Que podemos saber que la principal diferencia es que el modelo de factor común, que es el que se utiliza para realizar análisis factorial exploratorio, pues se hipotetiza que las variables medidas se correlacionan entre sí por la influencia de variables latentes subyacentes. Y la dirección de la influencia se dirige desde el factor hacia las variables medidas. O sea, en análisis factorial exploratorio y factor análisis, se asume que hay un factor, un constructo latente, variable no observada, constructo hipotético, que explica el origen de la relación entre las variables medidas. Tienen muchos nombres, variables medidas, variables observadas, variables manifiestas, pero la que es más, la que distingue más claramente análisis factorial exploratorio de análisis de componentes principales es que estas medidas son indicadores reflectivos de si estos autoconceptos, estos ítems se asume que son reflejos de autoconceptos. En cambio, en el análisis de componentes principales se cree que las variables compuestas o componentes son explicadas por las variables medidas. Y la dirección de influencia en este tipo de análisis se dirige desde las variables medidas hacia las variables compuestas. Ven que lo que cambia es que anteriormente de factor hacia variable que es reflectiva. Estas variables reflejan el factor. En los análisis de componentes principales se cree que estas variables son las que explican el componente y por tanto se llaman variables que son indicadores formativos. Estas variables forman el componente. Pero en nuestro caso, la investigadora de nuestro ejemplo quería descubrir la estructura latente o factores o estructura interna que subyace a las correlaciones entre las 8 variables medidas del Self-Description Questionnaire. Por tanto, seleccionó un modelo de factor común para hacer análisis factorial exploratorio. Luego, escoger método de extracción de factores. Y se deben considerar dos métodos predominantes de extracción de factores. Está Maximum Likelihood, o en español, estimación de máxima verosimilitud, o está Iterated Principal Axis. Hay muchos más, pero estos son como dos principales, factorización de iterativo. La distinción es que si se cumple con los supuestos de normalidad multivariada, utilices máxima verosimilitud. Pero en nuestro caso no se cumplió con normalidad multivariada y por tanto es preferible utilizar Iterated Principal Axis o factorización de iterativos cuando los datos no cumplen con el supuesto de normalidad multivariada. En nuestro caso no se cumplió, por tanto se utiliza factorización de iterativos como método de extracción de factores. Así que lo que se hace es que extracción de factores, pues tenemos 8 ítems, creemos que hay 2 factores que explican estos 8 ítems y por tanto hay que elegir un método para extraer estos factores. Y nos interesa pues el que se utiliza cuando no hay normalidad multivariada.